que pues para nosotros es un gran placer tenerlo acá y poder en un espacio tan íntimo, si podemos llamarlo así, conversar con él. Voy a darles una semblanza del profesor. Tenemos también invitadas a las profesoras del colegio de Funza, que estuvo la vez pasada. El profesor Lomas es un escritor, investigador, informador y profesor de español, de lengua castellana y literatura de educación secundaria y bachillerato. Doctor en filología hispánica, ha sido formador de profesorado del Centro de Profesorado de Gijón, España, desde 1989 a 2010. Director de la revista Signos y codirector de textos de didáctica de la lengua y la literatura. Sus objetos de investigación son las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria, con especial énfasis en los enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza del lenguaje, los usos, las formas y efectos de los mensajes de la comunicación de masas, especialmente de la publicidad, la construcción cultural de las desigualdades de género a partir de la diferencia sexual y la memoria literaria de la escuela, tema y posibilidad del uso de la literatura en el aula. Entre sus libros están Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, Paidós, 1999, en 2 volúmenes. Érase una vez la escuela, Los ecos de la escuela en las voces de la literatura, Grau, editorial Grau, famosa editorial educativa de 2007. El otoño del patriarcado, luces y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres, Península, 2008. Las máscaras de la educación y el poder del lenguaje, junto al profesor colombiano Fabio Jurado y Amparo Tuzón, editado en Colombia por Aula de Humanidades, 2017. El poder de las palabras, enseñanza del lenguaje, educación, democracia y ética de la comunicación, editado en Colombia por Santillana. Y pues ha visitado bastantes veces Colombia, ha sido muy cercano a la red del lenguaje y al grupo de investigación del instituto con Fabio Jurado, y pues ha participado en los procesos de formación en varias regiones como el Guaviare y Arauquita. Bueno, ha estado siempre dispuesto a viajar fuera de que ha viajado con otros proyectos casi todo el país, en las regiones, conoce muy bien como la problemática colombiana. Entonces pues queremos conversar hoy con él, dada su especialidad y su formación y su experiencia, y dado que estamos en el Seminario de Literatura y Educación, pues es perfecto para mirar según la perspectiva del profesor Lomas cuál es el lugar de la literatura en la escuela, qué procesos puede generarse a partir de la literatura, qué papel tiene la literatura en el currículo, en fin, y conversar sobre el último libro, que es Máscaras de la Educación. Entonces, pues lo tengo con el profesor Lomas. Pregunta, es un conversatorio, o sea, preguntas continuas, como quieran. Estamos ahí. Bien, buenos días. Es para mí un inmenso placer estar con ustedes, estar en Colombia otra vez, y ya van 10 o 12, y poder compartir con ustedes pues algunas experiencias, algunas ideas y quizá algunas utopías sobre la educación lingüística y literaria, con énfasis en literatura. Sé que la mayoría de ustedes son estudiantes de pregrado de literatura, del Seminario de Literatura y Educación, y el énfasis estará ahí. También sé que hay docentes, algún docente o alguna docente de básica, de primaria, ¿no? Es decir, profesorado en activo y en ejercicio también interesado en estos asuntos, ¿no? Me van a permitir que yo intente fijar un poquito mi posición para que vean un poquito cuál es la perspectiva o el enfoque que yo sostengo, para a partir de ahí conversar, como dice Enrique, de una manera más informal en torno a los asuntos que les preocupan o que les interesan, ¿no? Digamos que el eje de la conversación va a girar en torno al aprendizaje del lenguaje en el contexto de un enfoque comunicativo y sociocultural de la educación lingüística, y en ese contexto el papel de la enseñanza literaria. También tendremos la oportunidad de asomarnos, por sugerencia de Enrique, a 2 libros recientes y publicados en Colombia. Uno de ellos es este que tengo aquí, cuya portada como mínimo es sugerente, como ven, que está efectivamente escrito a 5 manos, bueno, a 10 manos, aunque la autoría es de Fabio Jurado, profesor colombiano de esta universidad.
y de Amparo Tusón, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, y de mí, con un prólogo de un tal superprofe cuya identidad se desconoce y con un epílogo del poeta y maestro mexicano Daniel Tellez. El libro está editado en Colombia, el libro está disponible en algunas librerías, como la librería Lubina, como la librería del Fondo de Cultura, como la librería Lerner. Y yo no pensé en ningún momento que pudiera interesarles. Especialmente he traído 2 ejemplares para que cuando hablemos del libro lo puedan tener en sus manos, independientemente de que también podremos verlo en PDF. Si alguien estuviera interesado pues, en adquirirlo, está en esas librerías. Lo que pasa es que la venta directa es la mitad de dinero, con lo cual, en fin, aunque sea un tráfico ilegal de libros, a lo mejor pues, si alguno quiere alguno de estos 2 libros, pues se los puede llevar. Me parece que cuestan, me sabe mal hablar en estos términos porque no soy negociante, pero obedezco órdenes de Fabio Jurado. Me parece que en la librería cuesta 52.000 pesos y aquí 25.000. Lo digo por si a alguno le interesa especialmente, está esta posibilidad, y si no, pues Enrique tomaría nota y a través de él podrían adquirirlo, y siempre, eso sí, al doble de precio en el resto de las librerías. Por tanto, si les parece, entonces voy a comenzar intentando fijar un poquito en qué marcos de referencia, en qué contexto, desde qué enfoque defiendo las ideas que defiendo sobre la educación literaria, en los contextos educativos, de la educación básica y media. Otra cosa sería en los contextos universitarios, donde la enseñanza literaria tiene también otra perspectiva más académica o más vinculada a la historia de la literatura, la estilística, la retórica, las disciplinas que se ocupan del estudio literario, pero que evidentemente en el contexto de la educación básica y media los objetivos de la educación literaria, fíjense que hablo de educación literaria antes que de enseñanza de la literatura, deben ser otros, porque estamos hablando de toda la población y de contextos educativos y culturales muy diferentes a los contextos universitarios. Como ustedes, salvo quienes son docentes, pues tampoco son especialistas en educación, permítanme introducirles un poquito al enfoque educativo en el que se sitúan las ideas que quiero proponerles sobre la educación literaria, para que en ese contexto luego podamos profundizar sobre cómo enseñar literatura en los contextos educativos, y especialmente en los contextos educativos de la educación básica y media. Quizá sepan, y si no, pues se lo cuento yo, que en las últimas 3 décadas, tanto en Colombia como en el resto de Latinoamérica, como en Europa y por tanto en España, la inmensa mayoría de los currículos, de los lineamientos curriculares, de los programas oficiales de enseñanza, se adscriben al denominado enfoque comunicativo y sociocultural de la enseñanza del lenguaje. En ese sentido, el enfoque comunicativo y sociocultural de la enseñanza del lenguaje sustituye al enfoque tradicional de la enseñanza de la lengua y de la literatura, que era un enfoque gramatical, un enfoque formal en el que se consideraba que la finalidad de la enseñanza del lenguaje era la enseñanza de la gramática y de la historia sagrada de la literatura de cada país. Yo me he formado en ese enfoque, y los que tenemos cierta edad, tanto a este lado del océano como del otro, pues con todas las diferencias que hay de los contextos diferentes en los que vivimos, coincidimos en tener esta memoria personal vinculada a un aprendizaje del lenguaje que se entendía como sinónimo del aprendizaje gramatical y del conocimiento académico de los autores, autoras, épocas, estilos, movimientos de la historia sagrada de la literatura latinoamericana, colombiana, española o la que fuera. A partir, en Colombia, de los años 80, el Ministerio de Educación Nacional, ya en el año 84, lo del siglo pasado, se adscribe un enfoque sociocultural y discursivo. Y en el caso de España y del resto de los países latinoamericanos, a partir de los años 90, por tanto ustedes fueron pioneros, los currículos y los lineamientos curriculares de la enseñanza del lenguaje en la educación básica y media adoptan un enfoque comunicativo, funcional y sociocultural de la enseñanza del lenguaje, que entiende que la enseñanza del lenguaje no ha de orientarse prioritariamente y de manera exclusiva al aprendizaje de la gramática de la lengua, es decir, el aprendizaje de un saber sobre la lengua, sino de un saber cosas sobre la lengua, de un saber morfosintáctico, léxico, etc., sino que debe dirigirse al aprendizaje de un saber hacer cosas con las palabras, es decir, al aprendizaje de una serie de destrezas, de conocimientos, de habilidades y de actitudes que permiten a las personas tener un comportamiento comunicativo, tanto oral como escrito, adecuado a las diferentes situaciones y contextos de la comunicación humana. Y para eso, como veremos ahora, no basta solo con saber gramática. Y a partir de ahí, digamos,
la enseñanza del lenguaje da un giro pragmático y discursivo, un giro comunicativo y sociocultural, que entiende que no se trata tan solo ni de manera prioritaria de aprender categorías gramaticales, de aprender de manera memorística, automática y efímera a conjugar verbos, sino que se trata de adquirir algo bastante más difícil, por cierto, las destrezas orales y lectoescritoras que permiten a las personas saber hablar, saber escuchar, saber leer, saber entender lo que leen y saber escribir. Si a ello añaden el cambio radical que introducen los medios masivos de comunicación a finales del siglo pasado y las tecnologías de la información y el diluvio de conocimientos que transmite de manera indiscriminada Internet, pues entenderán que el paradigma tradicional de la enseñanza del lenguaje, entendida como enseñanza de la gramática, es un paradigma caduco que hoy nadie sostiene ni defiende de manera pública en el ámbito de la investigación en lenguaje y en didáctica de la lengua. Otra cosa bien distinta es que en las prácticas, en las aulas, este enfoque pervive y por tanto con mucha frecuencia pues quienes trabajamos en la educación secundaria o en el bachillerato, quienes hemos trabajado en formación continua profesional, observamos la dificultad de que la gente se incorpore a este enfoque y la persistencia y de la pervivencia de los modelos tradicionales de enseñanza, de manera que si yo ahora me asomara a algunas aulas, vería que lo que allí ocurre tiene mucho que ver con lo que ocurría conmigo hace 40 o 50 años. Es decir, sería más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, sería muy complejo analizar las razones, la culpa no es del profesorado, son razones más complejas, pero bueno. La pregunta que deberíamos hacernos, si al final hacemos una reflexión pedagógica, es ¿qué debe saber un alumno o una alumna para usar y entender las palabras de una manera no solo correcta? El enfoque tradicional pone un enorme énfasis en la corrección, especialmente en la corrección normativa de la escritura a través de la ortografía, sino también para usarlas de una manera adecuada, coherente y eficaz en los diferentes contextos comunicativos de su vida personal y social, y no solo de la vida académica. Es decir, y en consecuencia, por tanto, que debería saber, y no solamente saber, sino saber hacer el profesorado, para enseñar en las aulas a usar las palabras en la educación básica y media. Desde un enfoque gramatical de la enseñanza del lenguaje, si tan solo se trata de enseñar gramática y de calificar el aprendizaje gramatical de los alumnos a través de algún tipo de prueba escrita o de examen, enseñar es una tarea, aparte de bastante aburrida, bastante fácil. Si lo único que nos preocupa de los escritos de nuestros estudiantes es su corrección ortográfica, es bastante fácil corregir la ortografía de un texto escrito por un estudiante. Ahora bien, si lo que queremos es que aprendan a usar los diferentes registros de la lengua, tanto de manera oral o escrita, o si lo que queremos es que comprendan un texto, no solo de una manera literal, sino también inferencial y crítica, o si lo que queremos es que los alumnos escriban no solo con corrección ortográfica, sino de manera coherente, de manera eficaz y con cohesión semántica, la tarea se vuelve mucho más compleja y el aprendizaje se vuelve mucho más lento. Si yo mañana explico en clase cómo analizar una oración coordinada, copulativa, o explico a conjugar el presente indicativo, o explico, en fin, cualquier concepto gramatical o una norma ortográfica, pues cuando las palabras llevan en determinada posición una grafía u otra, bueno, pues es una explicación muy fácil para el docente, porque al fin y al cabo esa formación la tiene, y relativamente fácil de evaluar y de calificar, ¿no? Hoy explico cómo analizar una oración coordinada copulativa, o explico cómo se conjugan los presentes indicativos de las diversas conjugaciones del español, o explico una norma ortográfica y al día siguiente les hago un examen y compruebo si al día siguiente saben esas cosas o no. Insisto, al día siguiente, no sabemos qué pasará dentro de 3 meses, ¿no? Yo tengo una experiencia muy particular. Yo estuve durante 20 años trabajando como formador del profesorado y durante 20 años estuve fuera de las aulas de la educación secundaria o media. Luego volví a las aulas y tuve que volver a estudiar sintaxis. Bueno, a volver a estudiar tuve que actualizar ese tipo de saberes porque son saberes metalingüísticos que no se activan de manera consciente en el uso, aparte de que en esos 20 años determinados movimientos sintácticos habían cambiado de denominación, ya había aparecido el complemento predicativo y habían aparecido una serie de elementos, ¿no? Claro, si para ser formador de docentes en lenguaje, si para ser catedrático de lengua y literatura, si para ser doctor en filología hispánica, y perdonen esta presunción académica, pero esos son títulos que yo tengo, no me fue tan necesario andar por la vida con la sintaxis, que, en fin, que aconseja la obsesión sintáctica de algunos profesores
con alumnos adolescentes y jóvenes. Bueno, pues que es muy fácil enseñar sintaxis. Puede ser divertido también, pero es muy fácil. Sin embargo, enseñar a usar las palabras de manera oral y escrita, de manera no solo correcta, sino adecuada, coherente y eficaz, es una tarea bastante más difícil. Bueno, podríamos hacernos preguntas de este tipo, ¿no? Si saben hablar nuestras alumnas y nuestros alumnos. Perdonen que les sitúe en una posición de profesores y profesoras que no tiene la mayoría de ustedes, pero pónganse en ese lugar o pónganse en el lugar del estudiante, ¿no? Fíjense que una reflexión que tendríamos que hacer es cómo hablan nuestros estudiantes, cómo desea la escuela que hablen, porque a veces hay un abismo entre cómo hablan y cómo desea la escuela que hablan. Al fin y al cabo los estudiantes hablan con una determinada variedad geográfica, como se habla en el territorio en el que han nacido, de donde es su familia. Hablan una determinada variedad sociolectal, es decir, hablan como habla una generación de 15 y 16 años en el año 2018 y utilizan por tanto una jerga específica que es la de la jerga de adolescentes y jóvenes, diferente al habla de las personas adultas instruidas. Hablan con un determinado estilo, no hablan igual los chicos que las chicas, por ejemplo, no se habla igual en el mundo rural que en el mundo urbano, y hablan de manera diferente en función del contexto, aunque esto les cuesta más. No es lo mismo hablar como hablan nuestros estudiantes en el patio, en la casa, cuando se van a bailar salsa, en la calle, que cómo en principio deben comportarse cuando hablan en público en el aula, donde se les exige el manejo al menos de una variedad estándar de la lengua, sino a veces de un registro formal. Por tanto, la escuela quizá desea que hablen de maneras diferentes a cómo hablan. Y mi planteamiento es que la escuela no debe desear que hablen de maneras diferentes a cómo hablan, salvo en los contextos en los que hablar como hablan puede ser perjudicial para sus intereses. Y por tanto, en ese sentido, el aprendizaje de la variedad estándar o del registro más formal de la lengua es una tarea esencial en las aulas, pero no porque la variedad estándar o el registro formal de la lengua tenga una mayor calidad lingüística que las hablas adolescentes y jóvenes, sino porque en determinados contextos públicos, en determinados contextos escolares, en determinados contextos profesionales, hablar como hablan nuestros estudiantes les puede perjudicar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Bien, ¿cómo se hablan las clases de lengua? Había un humorista español que siempre contaba un chiste muy simpático, ¿no? Que aquel en el que el profesor entraba en la clase de lenguaje y decía: silencio, comienza la clase de lengua. Es decir, en clase de lengua no se habla, ¿no? Bueno. Por otra parte está todo el tema de el habla y la escritura y la comprensión lectora. ¿Son tareas solo del profesor al lenguaje? Fíjense en lo siguiente: ¿cuántas veces las dificultades que tiene un niño o una niña para resolver un problema matemático no son dificultades que tengan que ver con una escasa competencia matemática? Tienen que ver con su dificultad para entender lo que el enunciado lingüístico del problema matemático les dice. Y una vez que uno lee el enunciado lingüístico del problema matemático, entiende perfectamente que no lo entiendan. Porque con mucha frecuencia yo me he asomado a ayudar a mis hijos o a sobrinos y no sé qué es lo que me preguntan, no sé qué es lo que quieren de mí cuando enuncian los problemas matemáticos como los enuncian. Por tanto, sería muy importante que en todas las materias, en todas las asignaturas, y no solo en lenguaje, el lenguaje fuera objeto de algún tipo de reflexión. Por una razón muy evidente, porque el lenguaje es herramienta de enseñanza y aprendizaje en todas y cada una de las materias del currículo. ¿O es que el profesor de matemáticas o el profesor de historia explica con gestos? El éxito escolar en los contenidos de cada materia presupone el conocimiento de las formas del discurso de esas materias. El aprendizaje matemático no es posible sin el dominio de las formas del decir de las matemáticas. El aprendizaje de la historia no es posible sin el aprendizaje de las formas del discurso histórico. Y por eso, en algún momento, los profesores de otras materias deberían quizá hacer un esfuerzo por comprobar si han comprendido lo que el libro de texto o la explicación oral del profesor les transmite, o debe mejorar el conocimiento léxico en el léxico específico de las disciplinas, o debe, por qué no, corregir las deficiencias expresivas de sus estudiantes cuando escriben un ensayo, cuando escriben un informe o cuando escriben un examen de matemáticas, de historia, etcétera, etcétera. Finalmente, una última pregunta: ¿qué significa eso de hablar bien? ¿Quién determina quién habla bien y quién no habla bien? ¿Quién sanciona lo que es un uso legítimo y un uso ilegítimo del lenguaje? ¿Cuál es el canon que rige la norma cultural del habla?
Evidentemente ese canon o esa norma no es de naturaleza lingüística, es de naturaleza sociocultural y, si quieren, política. Hay un libro de Pierre Bourdieu, de un sociólogo francés, cuya lectura les recomiendo, ¿Qué significa hablar bien? Se subtitula Economía de los intercambios lingüísticos, donde plantea que son los grupos favorecidos de nuestras sociedades, aquellos que poseen un capital cultural privilegiado, los que determinan el uso legítimo y ilegítimo de la lengua. De manera que sancionan como legítimos y por tanto normativos y por tanto dignos de ser imitados los usos lingüísticos de las clases sociales medias y altas que tienen un capital cultural privilegiado y un cierto nivel de instrucción cultural, mientras que sancionan como ilegítimos, como inadecuados, como incorrectos los usos de las clases populares, de las clases desfavorecidas, ¿no? Sin embargo, desde el análisis lingüístico nada demuestra que unos usos sean mejores o más ricos que otros. Dependen de los contextos de comunicación, de las finalidades de la interacción, de la relación que hay entre los interlocutores, etc. Bueno, esto lo que demuestra es que lo lingüístico es político y que nada que tenga que ver con el lenguaje es inocente, y que hay que ser siempre muy consciente de las determinaciones sociopolíticas y culturales que establecen la legitimidad de unos usos frente a otros. Otra cosa es que la escuela deba estar atenta a saber conjugar el respeto a las variedades lingüísticas de nuestros estudiantes, de los grupos sociales más desfavorecidos, con la conciencia de que esos usos fuera de sus contextos habituales tienen muy poco valor de cambio, es decir, son escasamente útiles en el mundo real que les espera allí fuera, ¿no? Bueno, pasaría lo mismo con la lectura y con la escritura, ¿no? Podríamos preguntarnos, qué textos y hipertextos leen, en qué contextos, si se trata de textos impresos electrónicos, si entienden lo que leen, y si las tareas, como les decía en un momento, de la lectura y de la comprensión lectora son tareas exclusivas del profesor de lenguaje o deberían implicar también al profesorado del resto de las asignaturas, porque sin el dominio de las formas del decir de esas asignaturas difícilmente pueden aprender de una manera significativa y funcional los contenidos de esas materias. Bueno, vamos a ir un poquito. Bueno, hay un concepto que no sé si conocen, pero debieran conocer, incluso como estudiantes del pregrado de maestría, que es el concepto de competencia comunicativa, que quizá en algún momento han escuchado, porque es el concepto que ilumina los enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza del lenguaje. Como les decía, en el ámbito de las enseñanzas del lenguaje, si miramos con una perspectiva de 30 o 40 años cómo han ido evolucionando, al menos en teoría, los enfoques de la enseñanza del lenguaje, comprobamos cómo asistimos a una transición entre el énfasis en la competencia gramatical de nuestros estudiantes al énfasis en la competencia comunicativa. El enfoque gramatical, el enfoque tradicional de la enseñanza del lenguaje, pone el énfasis en que los niños y las niñas tienen que aprender gramática, porque solo aprendiendo gramática van a saber usar la lengua. Mientras que los enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza del lenguaje plantean que la gramática debe estar al servicio de la mejora de destrezas comunicativas y que enseñando gramática y solo gramática no se mejora el uso oral y escrito de nuestros estudiantes, que hay que hacer otras cosas en clase que no son solo enseñar gramática. El concepto de competencia lingüística, si ustedes tienen formación en lingüística generativa, si han leído a Chomsky, saben que es un concepto que define la competencia lingüística o gramatical de las personas como la capacidad innata, la capacidad biológica, la capacidad natural de un hablante oyente ideal para emitir y comprender un número ilimitado, infinitamente grande de oraciones en su lengua, a partir de unas reglas morfosintácticas en una comunidad de habla homogénea. Entonces, desde este planteamiento y desde la voluntad de estudiar el concepto de competencia gramatical entendida como una capacidad biológica de hablantes oyentes ideales en comunidades de habla homogéneas, Chomsky construye la lingüística generativa. Y dice que la actuación, la performance, lo que las personas hacen con las palabras no le interesa. Y está en su perfecto derecho. La lingüística generativa es un paradigma lingüístico muy potente a la hora de explicar fenómenos psicolingüísticos y sintácticos. El problema estriba en que, primero, si la competencia lingüística de las personas es natural, es una capacidad innata, si, como dice Chomsky, las personas aprendemos a hablar la lengua propia, la lengua materna, de la misma manera que los pájaros aprenden a volar, entonces ¿para qué enseñamos lenguaje? Si eso ya viene en el equipamiento genético
del niño y de la niña cuando nace, y lo adquiere de manera natural en sus contextos habituales de uso, en el seno de la familia. Los niños no aprenden a decir, mamá, quiero una arepa en la escuela, eso lo aprenden en otros lugares, ¿no? Por otra parte, yo no conozco ningún hablante oyente ideal. Eso es una abstracción teórica que va muy bien para la construcción de un paradigma lingüístico, pero los hablantes oyentes no son ideales, son reales. Tienen una edad, tienen un sexo, tienen un nivel de instrucción, viven en un determinado contexto familiar y cultural, y en consecuencia la abstracción de hablante oyente ideal pues no existe. Por otra parte, ¿es Colombia una comunidad homogénea? ¿Solo se habla una lengua en Colombia? Y dando por cierto que en Colombia se habla el español, aparte de otras lenguas, ¿todo el mundo habla el español en Colombia de la misma manera? No hay variedades lingüísticas o diferencias en el uso de la lengua española en Colombia en función del territorio. ¿Se habla igual en Antioquia que en Bogotá? Por otra parte, ¿hablan igual estudiantes de pregrado de literatura que adolescentes campesinos ya desescolarizados? ¿Hablan igual en un contexto urbano que en un contexto rural? ¿Hablan igual los hombres que las mujeres? ¿Habla igual un catedrático de universidad que un mecánico que arregla coches? ¿Habla igual una persona con un alto nivel de instrucción que una persona analfabeta? ¿Habla igual una persona de 70 años que una persona de 15? Es evidente que no. Comparten el código de una lengua, pero evidentemente el uso lingüístico es tremendamente diferente. Por tanto, este concepto que es muy útil, el concepto de competencia lingüística gramatical como abstracción para construir la gramática generativa, a quienes enseñamos lenguaje no nos sirve absolutamente de nada. Les sirve a los lingüistas generativos. ¿Y por qué? Porque con frecuencia los lingüistas han estudiado la lengua como si fuera un cadáver. Yo siempre hablo de una lingüística forense, de una lingüística atenta a abrir en canal el cadáver del lenguaje y a ver cuáles son sus vísceras fonológicas, sus entresijos sintácticos. Hombre, y evidentemente en la medicina son necesarios los forenses, pero afortunadamente no solo los forenses. Es decir, hace tiempo que sabemos que un cuerpo es algo más que un cadáver. Un cuerpo es una acción, es algo que se mueve y hace cosas. Pues con el lenguaje pasa lo mismo. Es evidente que se puede estudiar desde una mirada forense y es necesaria. Pero claro, limitarnos a una mirada forense sobre un cuerpo en acción como es el del lenguaje es un poco triste, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que entender el lenguaje de una manera mucho más dinámica, mucho más abierta, como algo que se mueve, como algo que no solamente es una fonología, una morfología, una sintaxis, sino que es una acción humana. Porque las personas cuando hablamos o cuando escribimos hacemos cosas con las palabras y las hacemos con una determinada intención y con unos determinados efectos. Por eso el uso del lenguaje no es inocente y tiene efectos en las personas. Y por eso no es igual poner la enseñanza del lenguaje al servicio de unos u otros efectos. Y no es lo mismo, y sobre eso habla este libro, no es lo mismo es decir, mejorar las habilidades comunicativas de nuestros estudiantes para que mientan y para que manipulen. Entonces, claro, si no dotamos a la enseñanza del lenguaje de una ética democrática de la comunicación, el enfoque comunicativo se vuelve absolutamente perverso. Enseñamos a la gente a mentir, a manipular, a engañar, a menospreciar. Bueno, evidentemente la mejora de las habilidades comunicativas de las personas tiene que estar al servicio de la construcción de una ética democrática que haga que las palabras se pongan al servicio de la convivencia, del respeto, de la tolerancia, de la paz, de la igualdad, de la justicia, del aprecio de la diversidad lingüística y cultural, y no como a menudo observamos al servicio de otras cosas. Basta con asomarse estos días a la pantalla del televisor y ver las cosas que se dicen en algunas tertulias políticas.